Me llamo Diego. No estoy seguro de por qué decidí contar esto ahora. Tal vez porque no he vuelto a dormir bien desde esa noche. O tal vez porque ya han pasado 5 años y sigo sintiendo que alguien me sigue cada vez que tomo el volante. A veces me despierto bañado en sudor, como si aquella curva todavía estuviera delante de mí, como si mi coche siguiera deslizándose lentamente hacia la oscuridad. No tenía rostro. No era que lo tuviera cubierto o que estuviera en sombras. Era que simplemente no tenía. Allí donde debería haber ojos, nariz, boca, había una superficie lisa, pálida, como si su piel se hubiera fundido con la oscuridad de la noche. Nadie gritó. Nadie corrió. Nadie dijo nada. Solo hubo un silencio espeso, como si hasta el motor del coche hubiera dejado de respirar por un momento. Yo seguía con el pie sobre el freno y las manos aferradas al volante, como si de alguna forma pudiera protegernos quedándome inmóvil. Fue Nico el primero que reaccionó. ¿Qué? ¿Qué es eso?, murmuró. La figura no se movía. Solo estaba ahí, como esperándonos. Como sabiendo que lo habíamos visto. Matías dijo algo que, en su momento, me pareció estúpido, pero ahora entiendo que fue puro pánico. Debe ser un espantapájaros, alguien lo dejó ahí. ¿En medio del bosque? ¿Sin rostro?, le respondió Clara, temblando. Intenté arrancar. El coche no respondía. Giré la llave. Nada. Ni un zumbido. La batería estaba bien, las luces seguían encendidas. Pero el motor no giraba. Como si algo lo impidiera. Entonces, y solo entonces, la figura se movió. Dio un paso. Uno solo. Lento. Preciso. Como si no necesitara apresurarse. Como si supiera que nosotros no podíamos ir a ninguna parte. Me entró un escalofrío que me recorrió entero. Sentí como se me erizaba la piel del cuello. Giré de nuevo la llave. Esta vez el motor tosió, rugió y encendió. Pisé el acelerador y giré el volante para retroceder. Pero no pude. Detrás de nosotros, algo bloqueaba el camino. No era un árbol. No era una roca. Era un segundo coche. Idéntico al nuestro. Frené de golpe. Clara chilló. Nico bajó la ventanilla y sacó la cabeza. ¿Qué mierda es esto? ¿Quién está jugando con nosotros? Matías no decía nada. Miraba fijamente la figura, que seguía avanzando paso a paso hacia nosotros. Fue entonces que notamos otro detalle. En el asiento del conductor del otro coche, había alguien. Y esa persona tenía nuestra misma ropa. Misma chaqueta, misma camiseta, mismo corte de pelo. Me estaba mirando. O mejor dicho, se estaba mirando a sí mismo. Nico salió del coche. Lo gritamos. Le dijimos que se quedara, que no fuera. Pero no escuchaba. Caminó hacia el vehículo. Cuando se acercó a la ventana del conductor, soltó un grito que nos heló la sangre. Corrió de vuelta, tropezando en la oscuridad, con la cara completamente blanca. No soy yo. No soy yo. Eso tiene mi cara, pero no soy yo. Matías lo agarró de los hombros para calmarlo, pero Nico se encogía como un niño. La figura sin rostro se había detenido. Ahora estaba justo a unos 10 metros de nosotros. Y entonces, levantó la cabeza. No tenía ojos, pero sabíamos que nos estaba mirando. Me arriesgué. Pisé el acelerador y maniobré hacia la izquierda, por fuera de la carretera. Las ruedas patinaron sobre el pasto, pero conseguimos salir del camino, esquivando el otro coche, volviendo a la ruta desde un ángulo diferente. Avanzamos sin mirar atrás. Durante minutos, nadie dijo nada. El coche parecía responder, pero la niebla se hacía más densa, como si el aire nos quisiera tragar. Pasaron otros 10 minutos. Luego 20. La carretera seguía, infinita. La misma niebla.
Los mismos árboles. El mismo vacío. Hasta que vimos algo diferente. Una estación de servicio. Una vieja, solitaria, con una luz tenue parpadeando sobre la entrada. Frené con violencia. Bajamos del coche con ansiedad, como si la simple idea de estar bajo un techo, aunque fuera precario, nos diera seguridad. Había un hombre en la tienda. Un anciano con gorra, leyendo un periódico. Entramos casi gritando. Le pedimos ayuda. Le contamos que algo nos seguía, que habíamos visto cosas raras, que el camino no tenía fin. El viejo alzó la vista. Nos miró uno a uno. Y dijo lo siguiente. Ustedes ya pasaron por aquí hace rato. Hace como media hora. Me pidieron gasolina, pero no recordaban cómo habían llegado. Y ahora han vuelto. No están saliendo del camino, muchachos. Están atrapados en él. Nos quedamos congelados. ¿Cómo que ya pasamos? Eso es imposible. No hay muchas curvas por aquí, dijo el viejo, señalando el exterior. Pero hay una, a la que llaman la última. Es vieja. Hay historias. Cuentan que quien la cruza sin saber, queda atrapado en un bucle, hasta que decide enfrentar lo que no quiere ver. ¿Un bucle? ¿De qué habla? Dije. De ustedes mismos, contestó, dejando el periódico sobre el mostrador. De lo que cargan dentro. De lo que dejaron sin resolver. Esto es una locura, dijo Clara, llorando. Tal vez sí. O tal vez solo es la carretera mostrándoles lo que ya son. Le pregunté cómo salir. ¿Cómo romper eso? El viejo suspiró. No soy quien para decirles. Pero si siguen corriendo, la curva volverá. Siempre vuelve. Salimos de la estación en silencio. Nadie discutió. Nadie intentó refutar al anciano. No porque creyéramos en todo lo que había dicho, sino porque, en el fondo, una parte de nosotros ya lo sabía. Algo no encajaba desde hacía rato. El tiempo. El camino. La niebla. Esa figura sin rostro. Y ahora, nosotros mismos reflejados en otro coche. Volvimos al asiento sin mirarnos. Arranqué el motor. Funcionaba. La ruta seguía. La niebla también. Y luego, sin previo aviso, la vimos. La curva. Otra vez. Igualita. Con esos árboles inclinados que parecían vigilarte. Pasamos por ella. De nuevo. Y apenas la atravesamos, el aire cambió. Era como si todo el entorno se hubiera detenido por un instante. Como si la carretera nos tragara otra vez. Esta vez no hablamos. Solo respiramos más fuerte. Matías rompió el silencio. ¿Y si el viejo tenía razón? ¿Sobre qué? ¿Sobre estar atrapados? Le respondí sin quitar la vista del camino. No. Sobre tener que enfrentar lo que escondemos. Lo que no queremos ver. Lo miré de reojo. ¿Qué carajos escondes tú? Se quedó callado. Clara, desde el asiento trasero, murmuró algo casi imperceptible. Matías nunca me dijo que su hermano murió aquí. En esta zona. Frené de golpe. El coche chirrió y nos detuvimos a un lado del camino. Giré para mirarlos. ¿Qué dijiste? Clara estaba pálida. Matías no decía nada. Tenía la mirada fija en el parabrisas, como si el pasado estuviera grabado ahí. No quería hablar de eso, dijo finalmente. Tenía 14 años. Él tenía 18. Era el que conducía. Tomamos esta carretera para ir a pescar. Él iba rápido. Muy rápido. No quiso frenar. Perdió el control en esa curva. Murió en el acto. Yo salí sin rasguños. Clara se llevó las manos a la boca. ¿Nunca nos lo contaste? Ni siquiera mis padres querían hablar de eso, dijo él. Fingimos que fue un accidente. Que no importaba cómo ocurrió. Pero yo lo sabía.
Yo lo vi. Él me pidió que lo detuviera. Me dijo que iba demasiado rápido, que no se sentía bien. Y yo no dije nada. La carretera seguía en silencio. No hubo necesidad de juzgarlo. El bucle ya lo estaba haciendo por nosotros. Y entonces, como si se tratara de una sentencia, el coche volvió a temblar. Las luces parpadearon. El motor tosió una vez más. La niebla se espesó tanto que apenas podíamos ver 5 metros adelante. Y ahí estaba. Otra vez. La figura. Parada. Observando. Pero no estaba sola. A su lado, había otra figura. Y esa tenía rostro. El rostro de Matías. Exactamente igual. Matías gritó y se echó hacia atrás. No. Eso no puede ser. ¿Qué es eso? Grité. ¿Qué carajos está pasando? Es él, susurró Matías, temblando. Es mi hermano. Pero no puede ser. No puede ser él. El rostro de esa figura no tenía expresión. Estaba como congelado, pero sus ojos sí eran reales. Miraban directamente a Matías. No con odio. No con ternura. Solo con vacío. Matías salió del coche sin pensarlo. Corrí tras él. Clara gritaba desde dentro. Él se detuvo a pocos metros de la figura. El viento soplaba tan fuerte que casi no podíamos mantenernos firmes. Pero él no se movía. Solo lo miraba. «No pude salvarte», le gritó. Tenía miedo. No sabía cómo detenerte. La figura no se inmutó. Era solo un niño. Yo también tenía miedo. Me acerqué y lo sujeté del brazo. «Volvamos al coche». «No», me gritó. «Tengo que hacerlo». La figura, la del hermano, alzó un brazo lentamente. Y en su mano sostenía algo. Una llave. Matías estiró la mano y la tomó. En el mismo instante en que lo hizo, las figuras desaparecieron. Como si se deshicieran en humo. Como si nunca hubieran estado ahí. La niebla se disipó ligeramente. Apenas unos metros más. Pero fue suficiente para ver lo que había detrás. Una cabaña. Una que no habíamos visto antes. O tal vez sí. Pero esta vez no parecía abandonada. Tenía luz en el interior. Clara bajó del coche y se acercó lentamente. No sabíamos si entrar. Pero Matías ya había dado el primer paso. Yo no quería hacerlo. Todo mi cuerpo me decía que no. Que nos alejáramos. Que siguiéramos conduciendo hasta que el motor se quemara. Pero algo más profundo, algo inexplicable, me empujaba hacia esa puerta. Y entramos. La casa estaba tibia. Había fuego en la chimenea. Y sobre una mesa, 4 platos servidos. Una comida caliente. Pan. Guiso. Agua. Todo era inquietantemente familiar. Matías fue el primero en hablar. Esta es la cabaña de mi infancia. Pero, no puede ser. Esta no está en esta zona. Clara se quedó de pie, en medio del comedor. Tenía una expresión rara. Como si acabara de recordar algo. Yo he estado aquí. Este mantel. Esa silla. Esa ventana. Yo no entendía nada. Quise hablar, pero al girarme hacia Nico, vi que él estaba paralizado. No pestañeaba. Y estaba mirando un espejo. En el pasillo. Un espejo viejo, manchado. Pero allí no se reflejaba él, sino alguien más. Una mujer mayor. Llorando. «Mamá», dijo Nico, con voz entrecortada. Es mi mamá. Cuando se enteró de que me iba, de que no iba a volver. Y entonces lo entendí. Esa casa no era real. Era un espejo. Una proyección. Una representación de lo que más temíamos. O de lo que más escondíamos. La última curva no era solo una carretera.
Era una frontera entre el presente y la verdad. Entre la vida y lo que no queremos enfrentar. No sabíamos cuánto tiempo llevábamos ahí. El fuego crepitaba en la chimenea, pero nadie lo había encendido. El mantel era el mismo que Clara recordaba de la casa de su abuela, una que había muerto cuando ella era pequeña, y que según decía, jamás pudo despedirse de ella. Todo parecía tener un patrón. La carretera, la curva, la niebla, las figuras, y ahora esta casa, esta representación de algo mucho más profundo, más psicológico. Estaba claro que no era una casa real. Ni una alucinación. Era algo en medio. Como si el lugar supiera quiénes éramos, que nos dolía, y lo estuviera usando para desgastarnos. Nico no se movía. Seguía frente al espejo, mirando a su madre llorar al otro lado. Pero lo más espeluznante fue que ella lo miró también. ¿Lo vieron?, preguntó en voz baja, sin girarse. Me miró. Me está viendo. Nos acercamos, y lo confirmamos. Esa figura en el espejo no era solo una imagen congelada. Tenía movimiento, respiración, dolor. Y sus ojos, sí, sus ojos estaban fijos en Nico. Llenos de tristeza. Yo no quería irme así, dijo Nico, apretando los puños. No sabía que sería la última vez que la vería. Solo, me fui. Sin despedirme. Se arrodilló frente al espejo. Y en ese momento, el reflejo de su madre le sonrió. Lenta, suavemente. Una lágrima cayó del rostro de Nico. Y la figura desapareció. El espejo volvió a ser solo eso. Vidrio viejo y marco de madera. Nos quedamos en silencio. Clara se sentó en el suelo. Yo aún no entendía por qué estaba ahí. ¿Qué era lo que tenía que enfrentar? Que estaba atrapado dentro de mí. Matías se levantó. Caminó hacia una puerta al final del pasillo. ¿A dónde vas?, le pregunté. No lo sé, pero creo que hay más. La puerta crujió al abrirse. Un pasillo oscuro se desplegó frente a él. No lo dudamos. Lo seguimos. Ya no había vuelta atrás. Al final del pasillo, una nueva sala. No tenía ventanas. Solo una mesa, 4 sillas y una lámpara de techo colgando que parpadeaba débilmente. Sobre la mesa, 4 sobres. Cada uno con nuestro nombre escrito a mano. Nos miramos sin decir palabra. Tomé el mío. Era papel grueso, algo húmedo, como si hubiera estado guardado durante años. Lo abrí. Adentro, una sola hoja. Una carta. Escrita con mi letra. Diego. Sabías que esto iba a pasar. Lo sentiste desde el momento en que aceptaste el viaje. Lo has sabido siempre. No fue la curva lo que nos trajo aquí. Fuiste tú. Fue tu silencio. Tu incapacidad de hablar cuando debías. De frenar cuando todo pedía a gritos que lo hicieras. ¿Recuerdas aquella noche? Lo empujaste. Sabías que no estaba bien. Sabías que podía hacerse daño. Y aún así, dijiste, haz lo que quieras. Y él lo hizo. Y tú no volviste a hablar de eso. Ahora, esta carretera solo te está devolviendo lo que enterraste. No para castigarte, sino para que decidas. O sigues manejando en círculos el resto de tu vida. O das media vuelta y hablas. Finalmente hablas. La última curva no es la de afuera. Es la de adentro. Leí la carta en silencio. Las palabras me ardían en el pecho. Sabía a qué se refería. A esa noche con mi hermano menor. A esa discusión estúpida. A esa frase cruel que le dije antes de que saliera de casa. Antes de que se fuera en la moto que jamás volvería a conducir. Haz lo que quieras, le dije. Y lo hizo. Y lo encontraron 2 días después en la cuneta de una carretera, envuelto en silencio y lluvia. Nunca lo hablé. Nunca. Y ahora,
Esa carretera me obligaba a hacerlo. Miré a mis amigos. Matías también lloraba. Clara leía su carta con las manos temblorosas. Nico tenía la suya cerrada en el regazo, sin fuerzas para abrirla. Nadie dijo nada durante un buen rato. La lámpara colgante seguía parpadeando. ¿Y si salimos?, dije finalmente. Matías asintió. Sí. Ya no hay nada más aquí. Volvimos al coche. Pero algo había cambiado. La niebla se había disipado un poco. Solo un poco, pero lo suficiente para ver la curva, a lo lejos. Como si ahora estuviéramos al otro lado. Arranqué. Avancé despacio. La carretera ya no parecía infinita. El aire olía distinto. Menos denso. Y luego, otra vez. Una figura. Pero no era la misma. No era sin rostro. Era mi hermano. De pie, junto a la carretera. Con su vieja chaqueta. Con su sonrisa. Levantó la mano. Y yo frené. Matías y Clara no lo vieron. Me preguntaron qué pasaba. No puedo seguir. Bajé. Caminé hasta él. Nos miramos. No dijo nada. Yo tampoco. Solo nos miramos. Y después de un largo rato, él habló. No era tu culpa. Solo era el final que me tocaba. Quise decirle tantas cosas. Pero no pude. Solo asentí. Y él se fue. Se desvaneció como la niebla. Como un recuerdo que finalmente encuentra paz. Volví al coche. ¿Estás bien?, preguntó Clara. Creo que sí, dije. Creo que ahora sí. Pisé el acelerador. Seguimos por la carretera. Y esta vez, sí. Esta vez fue diferente. Las curvas eran reales. El camino avanzaba. La niebla se rompía. Y entonces, a lo lejos, vimos luces. Una ciudad. Una estación de servicio. Un mundo que parecía haber estado congelado mientras nosotros girábamos dentro de la última curva. Paramos. Bajamos. Miré el reloj. Solo habían pasado 3 horas desde que salimos. Pero dentro de mí, habían pasado años. Décadas. Miré a mis amigos. Estaban igual. Cansados. Marcados. Pero vivos. Matías me miró. ¿Qué hacemos ahora? Sonreí. Vivimos. Y no volvimos a hablar de ello. No como antes. No con miedo. Pero a veces, cuando manejo por la noche y el camino se curva justo en el borde de un bosque, me fijo. Me aseguro. Porque sé que no todas las curvas son iguales. Y algunas son la última. 3 semanas después, Matías se quitó la vida. Lo encontraron en su departamento, solo, con la misma ropa que usaba el día que hicimos el viaje. Lo que más me perturbó no fue eso, sino la carta que dejó. La tenía clara. Me la mostró días después, con las manos temblando. Quiero que la leas, me dijo, con los ojos hinchados. Algo no está bien. Nunca lo estuvo. La abrí. Era corta. No salí de la carretera. Solo cerré los ojos. La curva me sigue esperando. Siempre vuelve. Esta vez, no pienso esquivarla. Me voy a quedar en ella. A ver si entonces me deja en paz. No supe qué decir. La sensación de haber vuelto al mundo real después de esa noche en la montaña había sido como despertar de un mal sueño. Pero con la muerte de Matías, todo volvió. Como si el bucle hubiera encontrado una grieta por donde colarse de nuevo en nuestras vidas. Clara y yo intentamos hablarlo. Decidimos buscar ayuda psicológica. Queríamos pensar que todo lo que vivimos fue una alucinación colectiva. El cerebro, a veces, distorsiona el tiempo. La niebla. El miedo. La memoria. Nos aferramos a esa idea. Hasta que Nico desapareció. Fue un miércoles.
Había ido a trabajar como siempre. No regresó. Llamamos a su celular, fuimos a su casa, preguntamos en el hospital. Nada. Pasaron días. Después semanas. Y luego, una llamada. Un agente de policía de otro estado nos contactó. Habían encontrado su coche en medio de una ruta secundaria. Motor apagado. Puertas cerradas. Luces encendidas. Y lo peor, al lado del coche, en el asfalto húmedo por la llovizna, había una piedra grande. En forma de cuña. Fui yo quien pidió ver las imágenes. Nadie más quiso. Lo vi. La misma carretera. La misma curva. El mismo aire suspendido. Llamé a Clara esa noche. No salimos, Clara. Nunca salimos. Ella no me respondió de inmediato. Lo sé, dijo, finalmente. Yo también lo siento. Todos los días. Cuando miro por la ventana y veo las luces del coche de mi vecino girar. Cuando cruzo la calle y me parece que la niebla sigue mis pasos. ¿Y tú? Le pregunté. ¿Lo ves? ¿Lo sentís? No solo lo veo, dijo ella. A veces lo escucho. Hay noches en las que me despierto y escucho el motor del coche, el tuyo. Y la radio suena. Esa canción que pusiste justo antes de entrar en la curva. Y entonces me di cuenta de algo. La canción. Entre el amor y el olvido, de ese grupo viejo que solo Matías escuchaba. No era una coincidencia. Esa canción nunca volvió a sonar en mi coche después del viaje. Revisé mi lista de reproducción. No estaba. Revisé el historial de Spotify. No existía. Pero la recordaba. Clara también. Y Matías la nombraba en su carta. Entre el amor y el olvido. Y ahí lo entendí. El bucle no era solo físico. Era mental. Era emocional. La carretera nos había arrastrado no solo por fuera, sino per dins. Y ahora, algo había quedado dentro. Algo que no podías dejar atrás con solo alejarte. Esa misma noche, fui al coche. Lo encendí. Funcionó perfectamente. Puse la radio. Estática. Giré el dial. Nada. Pero en la frecuencia 91.7, ahí estaba. La canción. Entre el amor y el olvido. Me congelé. La misma grabación. Pero esta vez, la voz estaba distorsionada. Más lenta. Como si alguien la cantara con la boca llena de tierra. Apagué la radio de golpe. En ese instante, vi algo por el retrovisor. Un destello. Algo que se movía. Giré. Nada. Pero en el espejo, muy al fondo, en la oscuridad del asiento trasero, había algo. Una figura. Sin rostro. Otra vez. Me bajé. Cerré el coche. Corrí a casa. Cerré con llave. Pero no dormí. Ni esa noche, ni las siguientes. Empecé a soñar con la curva. Con los árboles inclinados. Con mi hermano. Con Matías. Con Nico. Y en cada sueño, estaba de vuelta en la carretera. Dando vueltas. Una y otra vez. Hasta que una noche, el sueño fue diferente. En él, me veía a mí mismo. En el coche. Solo. Pero yo no conducía. Estaba sentado al lado. Y el conductor, era yo. Pero no era yo. Era algo con mi rostro. Con mi ropa. Pero con los ojos vacíos. Sin alma. Y sonreía. Me desperté sudando. Gritando. Y ahí supe lo que tenía que hacer. Tenía que volver. No para huir. No para buscar respuestas. Tenía que volver para cerrar la curva. Para hacer que terminara. O al menos, para no arrastrar a nadie más conmigo. Llamé a Clara. Voy a volver. A esa carretera. Ella no respondió de inmediato. Yo también, dijo,
sin dudar. Esta vez no te dejo solo. Y así fue como, 2 meses después de aquel primer viaje, estábamos otra vez en el coche. Ella y yo. Nada más. Conduciendo hacia la misma región. Hacia las montañas. Hacia la carretera. El camino era idéntico. Los mismos bosques. La misma sensación de que el aire se hacía más denso. Y cuando la niebla empezó a formarse, supe que estábamos cerca. Vi el cartel. Ruta 17. Curva peligrosa. Reducir velocidad. Clara lo leyó en voz alta. No decía eso la primera vez. ¿Verdad? Negué con la cabeza. La primera vez no había ningún cartel. Solo la curva. Solitaria. Silenciosa. Maldita. Nos detuvimos justo antes de entrar. Bajamos. El aire era helado. La niebla bailaba como humo de cigarro alrededor de nuestros pies. ¿Qué hacemos?, preguntó ella. Caminamos, respondí. La cruzamos. A pie. Y lo hicimos. Paso a paso. La curva estaba viva. Lo sabíamos. Pero esta vez, no íbamos como víctimas. Iba com algú que ja ha perdut prou. Al centro de la curva, ahí donde la niebla era más espesa, apareció otra vez. La figura. Pero esta vez, tenía rostro. El mío. Y el de Clara. Ambos. Y nos hablaban. Sin palabras. Pero los entendíamos. Nos mostraban todo lo que habíamos evitado. Lo que nos habíamos negado a ver. Y nos ofrecían algo. Un trato. Podíamos quedarnos allí, con ellos, y nunca más sentir dolor. Nunca más sufrir. Nunca más recordar. O podíamos cruzar. Pero si lo hacíamos, teníamos que recordar todo. Nunca olvidar. Nunca perdonarnos del todo. Y elegimos cruzar. Caminamos entre esas figuras. Y no nos atacaron. Solo nos miraron. Y después, la niebla se rompió. Y el sol salió. Real. Por primera vez. Durante semanas, Clara y yo creímos que lo habíamos logrado. Volvimos a nuestras vidas. Retomamos rutinas. Trabajos. Conversaciones simples. Empezamos a ir al parque los fines de semana. A veces cocinábamos juntos. Otras veces simplemente nos sentábamos en silencio, viendo la lluvia caer. Pero había algo que no encajaba. No en el mundo. En nosotros. Era como si algo nos hubiese vaciado. Como si estuviéramos habitando un cuerpo que no sentía del todo. Y entonces, una noche, ocurrió. Estábamos viendo una película. Una comedia. Nada especial. Clara se rió de una escena, y yo también. Pero de repente, su expresión cambió. Se quedó inmóvil. Como congelada. ¿Qué pasa?, le pregunté. No respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Lo sientes?, susurró. Este lugar no es real. Yo también lo había sentido. Pero lo había ignorado. Porque aceptar eso significaba aceptar que la curva no se había cerrado. Que la carretera todavía nos tenía. Entonces lo supe. Ella no estaba viva. La imagen fue clara. Un recuerdo oculto que emergió con violencia. Clara. En la carretera. Su cuerpo inerte. Un choque. Un grito. Y yo, solo. Aferrado al volante. No me acordaba. Hasta ahora. Clara me miró, temblando. No crucé contigo, ¿verdad? Negué con la cabeza. Lento. Llorando. Moriste en la curva. Antes de que yo saliera. Todo esto, lo creé yo. Ella sonrió. Una sonrisa rota, triste. Una que solo se ve en los sueños que no terminan bien. Entonces, Diego, ¿por qué me trajiste aquí? No supe responder.
Tal vez porque no podía dejarla. Tal vez porque el bucle se alimentaba de mi dolor, de mi necesidad de no aceptar que me había quedado solo. Ella se desvaneció lentamente, como polvo arrastrado por el viento. Y el salón se volvió gris, borroso. Y entendí. Nunca salí de la curva. Todo lo que viví después fue una capa de negación. Una construcción perfecta de mi mente para evitar aceptar lo que había pasado. Lo mismo que le ocurrió a Matías. Lo mismo que atrapó a Nico. Cada uno enfrentó su curva. Algunos salieron. Otros se perdieron dentro para siempre. Me encontré solo. En el coche. Motor encendido. Curva delante mío. Como si el temps no hagués passat. Era mi última oportunidad. La carretera no quería matarme. Quería que decidiera. Seguir fingiendo que había escapado. O aceptar que estaba atrapado y entonces, tal vez, salir de veritat. Pisé el acelerador. Entré en la curva. La misma vibració. El mateix aire dens. Però aquesta vegada no vaig mirar enrere. I allà estaven. Tats. Matías. Nico. Clara. I el meu germà. De peu, a la vora del camí. No com espectres. No com monstres. Com persones. Cadascun amb la seua pròpia càrrega. Amb el seu propi dolor. Amb el seu propi final. Vaig frenar. Vaig baixar del cotxe. I per primera vegada vaig parlar. Perdoneu-me. Atats. Per no escoltar-vos. Per fugir. Per mirar a una altra banda quan més em necessitàveu. El meu germà es va acostar. Va posar una mà a la meua espatlla. Ja no cal que diguis res més. I llavors, el silenci. Però no aquell silenci foc i opressió. Era pau. El vent va deixar de bufar. Els arbres ja no se inclinaven. El sol va sortir. Real. Com mai abans. I la carretera va desaparèixer. Ara ho sé. La última curva no és un lloc. És una decisió. És el moment en què deixes de fugir i t'enfrontes al que és. No sé si estic viu. No sé si vaig tornar realment. Però sé que vaig sortir de la carretera. I ara, quan condueixo de nit, ja no tinc por de les corbes. Perquè sé que jaia al final. Només jaie-te tu. Amb tot el que portes dins. Me llamo Elena. Nunca he contado esta historia en voz alta, pero hay noches en las que no puedo evitar pensar que sigo ahí, en esa carretera que nadie encuentra en los mapas. Y no me refiero solo a una ubicación física. Me refiero al lugar en el que dejas de distinguir entre lo real y lo que deseas que sea real. Mi historia no comienza con una tragedia. No como la de Diego. Mi historia comienza con una búsqueda. Estaba buscando a mi hermana. Se llamaba Laura. Había desaparecido en un viaje. Se dirigía a una cabaña con unos amigos. Dijeron que iban hacia el norte, por una ruta secundaria. Uno de esos caminos rurales que apenas tienen señal y donde los árboles parecen engullir la carretera. Recuerdo que su última llamada fue extraña. Cortada. Me dijo, si ves una curva muy cerrada, no la tomes. No la tomes. Y luego la llamada se cayó. Las autoridades no encontraron nada. Su coche nunca apareció. Sus amigos tampoco. Pasaron meses. Yo no me detuve. Investigué. Viajé. Hablé con vecinos, leñadores, camioneros. Uno de ellos me dio una pista. Dijo que había escuchado historias sobre una zona donde la carretera se dobla tan bruscamente que parece cerrarse sobre sí misma. Algunos la llaman la curva del silencio. Otros, la última curva. Sonaba como una leyenda. Pero yo sabía que ahí había algo. Llevaba una libreta con todos los datos que había conseguido. Mapas, fechas, coordenadas. Y finalmente,
encontré un punto en común. Todos los que desaparecían por esa zona pasaban por la misma ruta, la ruta 17. Así que fui. No avisé a nadie. Solo conduje. Conduje durante horas. La carretera era como cualquier otra. Hasta que dejó de serlo. Lo primero que noté fue que el reloj del coche se detuvo. Marcaba las 5:17. Y no se movía. Luego, la radio empezó a emitir una estática suave. No la clásica, agresiva. Esta era como un susurro. Y finalmente, la niebla. Baja, blanca, irreal. Reduje la velocidad. Y ahí estaba. La curva. No era tan cerrada. No como para llamarla peligrosa. Pero algo me detuvo. La reconocí. Era la que Laura había descrito en su llamada. Respiré hondo. Y doblé. Nada pasó al principio. Pero tras unos minutos, empecé a sentirlo. El tiempo se estiraba. La carretera se repetía. Los árboles eran los mismos. Todo era un bucle. Y entonces lo vi. El coche. Estaba a un lado del camino. Era el de Laura. Corrí hacia él. Vacío. Llaves puestas. Sin rastro de violencia. Como si simplemente hubiera salido a caminar y no hubiera vuelto. Sobre el asiento del conductor, una nota. No estamos solos aquí. No siempre son figuras. A veces, son reflejos. Y lo peor es cuando no sabes si el que ves eres tú o es lo que dejaste de ser. No entendí qué significaba. Pero me llenó de miedo. Volví al coche. Y entonces la vi. A lo lejos. Una figura caminando por el arcén. Me bajé. Grité su nombre. Laura. La figura se detuvo. Giró lentamente. Era ella. Pero no del todo. Sus ojos eran distintos. Vacíos. Su expresión, congelada. No respondió. Solo levantó una mano. No para saludarme, sino para señalar detrás de mí. Me giré. Y entonces lo vi. Yo. Otro yo. Parado junto a mi coche. Mirándome. Con mis mismos ojos. Mis mismas ropas. Pero con una mueca cruel. Ese yo sonrió. Y se subió al coche. Arrancó. Y se fue. Corrí detrás de él. Corrí hasta que los pies me sangraron. Pero no pude alcanzarlo. Y Laura desapareció entre la niebla. Me quedé sola. Sin coche. Sin sentido de la realidad. Y entonces, una voz. No una que escuchara por los oídos. Sino por dentro. Cada curva es personal. Cada curva es una prueba. No estás perdida. Estás eligiendo. Desde entonces camino. No hay día ni noche. Solo niebla. Y a veces, si escucho con atención, oigo motores. Coches pasando cerca. Voces gritando nombres. Y sé que no soy la única. Sé que hay otros atrapados aquí. Algunos aceptan. Otros huyen. Y otros, se olvidan. Yo aún recuerdo. Y si estás oyendo esto, es porque la curva ya te ha elegido. Me llamo Javier. Y antes de todo esto, era conductor de camiones. Pasaba semanas enteras viajando por todo el país, llevando cargas, durmiendo en el asiento trasero, escuchando música vieja para no dormirme. Siempre me gustó la soledad de la carretera. El rugido constante del motor. La línea blanca que se perdía en la noche. Me hacía sentir libre. Hasta que pasé por la curva. Fue en una madrugada cerrada. Había niebla, pero nada fuera de lo común. Estaba en la ruta 17. No recuerdo exactamente por qué tomé ese desvío. El GPS marcaba una alternativa más rápida, y yo, como siempre, seguí la línea azul. La curva apareció sin aviso.
como si alguien la hubiera colocado allí de golpe. Tomé la curva, y algo cambió. Al principio fue leve, como una incomodidad. El reloj del tablero parpadeó. La radio se apagó. Y luego, el mismo tramo de carretera una y otra vez. Pero lo peor vino después. Me empecé a quedar sin combustible. Así que paré. Apagué las luces. Bajé. Y fue ahí cuando lo escuché. Una voz. No una cualquiera. Una voz por el altavoz de mi propia radio, aún apagada. Decía: Diego, aún estás dentro. Aún no saliste. No les creas. Diego. Ese nombre se me grabó. No sabía quién era, pero sonaba desesperado. Como si alguien hubiera intentado advertirme a través del tiempo. Encendí la radio. Más voces. Distorsionadas. Superpuestas. Yo soy Elena. Él se fue con mi cara. Matías, no pude frenar. Perdón. No tomes la curva. Clara, todavía estoy aquí. Eran susurros. Lamentos. Gritos lejanos. Como si el éter de esa carretera estuviera lleno de almas atrapadas, repitiendo sus historias, buscando una salida. O una audiencia. Yo no creía en nada sobrenatural. Hasta esa noche. Seguí avanzando con el camión hasta que la niebla se volvió tan densa que no podía ver el parabrisas. Frené en seco. Y ahí, delante de mí, una figura. Alta. Lenta. No caminaba. Se deslizaba. Apagué el motor. Tomé mi cuchillo. Salí con las luces encendidas, apuntando hacia ese ser. No tenía rostro. Pero no era humano. Tenía brazos. Piernas. Pero no se movían como deberían. Estaban torcidos, como si no supiera cómo usarlos. Y entonces, dijo mi nombre. Javier. No tenía boca. Pero lo escuché. Me congelé. Y luego lo vi. Alguien más. De pie, a la derecha del camino. Un chico. Mirándome. Con barba corta. Chaqueta negra. Ojos hundidos. Me dijo: Tú sí puedes salir. Solo no escuches. ¿Qué? No escuches a los que ya no están. Te confunden. Te arrastran. Tienen miedo de quedarse solos. Pero tú todavía puedes elegir. ¿Quién eres? Me llamo Diego. Mi sangre se heló. ¿Eres tú? El de la radio. Él asintió. La curva nos atrapa a todos diferente. A ti te dará voces. A otros, reflejos. A mí me dio una vida falsa. Pero aprendí a salir. No por la fuerza, sino por el silencio. ¿El silencio? Apaga la radio. Cierra los ojos. No respondas. No sientas culpa. Solo avanza. Hasta que el camino se vuelva verdadero. Y se fue. No desapareció. Caminó. Se metió en la niebla. Y no volvió. Desde entonces, sigo conduciendo. A veces creo que ya salí. Otras, no estoy tan seguro. Sigo oyendo las voces. Pero la de Diego, esa nunca volvió. Tal vez logró salir. O tal vez la curva se lo tragó, como a los demás. Solo sé que cada vez que alguien toma esa ruta, las voces se activan. Como una red. Como un sistema. Como si estuviéramos todos conectados. Por una única cosa. La última curva. Desde que salí de la carretera, algo había cambiado en mí. No lo noté al principio. Seguía mi rutina. Comía. Dormía. Trabajaba. Sonreía. Pero con el tiempo, las grietas comenzaron a aparecer. El primer síntoma fue el reflejo. Cada vez que pasaba frente a un espejo, no me reconocía del todo. Había algo sutilmente distinto. La expresión. El tono en los ojos.
como si quien me devolvía la mirada no fuera yo. Luego, los sueños. Al principio eran confusos, vagos, caminando en la niebla, oyendo motores, escuchando gritos apagados. Pero una noche lo soñé a él, a Javier. No sabía su nombre entonces. No lo había visto jamás. Pero lo soñé. Un camionero, parado en medio de una curva, gritando mi nombre. Diego, no saliste. Esto no es real. Desperté empapado en sudor, con la garganta seca, como si hubiera estado gritándole de vuelta. Después vino ella, Elena, en otro sueño, caminando sola, con una linterna que apenas alumbraba, diciendo, si ves una curva muy cerrada, no la tomes. No la tomes. Y entonces lo supe. No eran sueños. Eran recuerdos. Fragmentos. Voces atrapadas como yo. Ecos de otros atrapados en sus propias versiones de la curva. ¿Y si todos estamos conectados, quién los escucha? Una noche, no pude más. Me subí al coche. Encendí el motor. Y conduje. No sabía a dónde. Solo dejé que las ruedas decidieran. La niebla llegó antes de lo esperado. Y entonces, la vi. La curva. Otra vez. Pero algo era distinto. Esta vez, no era solo una carretera. Era un círculo. Una espiral. Un bucle perfecto que giraba sobre sí mismo, como una serpiente devorándose la cola. Y en el centro, una casa. La misma de antes. Solo que esta vez, estaba rodeada de personas. Docenas. Cientos. Todos de pie. Inmóviles. Mirando hacia la entrada. Y dentro, una radio. Encendida. Emitía las voces. Las de Elena. Las de Javier. Las de Matías. Las de Clara. Y la mía. Hablando como si aún estuviera allí. Como si aún fuera parte de esa carretera. Me bajé. Caminé hasta la puerta. Nadie me detuvo. Entré. Y entonces lo entendí. La curva no es un lugar. És un eco. Una red de ments trencades, atrapades en el moment en què la realitat es va desfer. Un lloc entre la vida i la mort. Entre la veritat i la negació. Entre el vaig sortir i el encara hi soc. La ràdio seguia parlant. I al costat d'ella, una cadira buida. Amb una nota damunt. Només 3 paraules. Tornes a començar. I jo ho vaig entendre tot. Jo era part de la carretera ara. Una veu més. Una ombra més. Un rècord més que atraparia el següent. La carretera mai et deixa sortir. Només et deixa creure que jo ho has fet. Perquè així et relaxes. I llavors et torna a agafar. Tanco els ulls. Respiro. Em sento dissoldre. I ara sé que algun dia algú passarà per aquí. Algú com tu. I sentirà la meva veu. I et diré. No prenguis la corba. No escoltis la ràdio. No et miris al mirall. Però no servirà. Perquè si ja estàs escoltant això, ja és massa tard. Francisco encendió el coche a las 5:42 de la madrugada. Era su primer viaje largo desde que se había mudado solo. Tenía 24 años, una mochila, un termo con café y un mapa arrugado que no necesitaba, pero que llevaba igual, por si acaso. Había leído sobre una ruta secundaria que atravesaba las montañas. Menos tránsito, más paisaje. Quería aire puro. Silencio. La radio encendió sola. Francisco pensó que era cosa del coche, que a veces hacía eso. En la frecuencia 91.7, una canción antigua sonaba. Entre el amor y el olvido. No le prestó atención. El sol se alzaba tímidamente entre los árboles. La carretera era estrecha, solitaria, perfecta.
Y entonces, la vio. Una curva larga, suave, bordeada por árboles. No había señales. Solo un pequeño cartel, oxidado, casi oculto entre la maleza. Francisco redujo la velocidad para leerlo. Última curva. Frunció el ceño. ¡Qué nombre más raro! Y dobló. Al principio no notó nada extraño. Pero a los pocos minutos, el reloj del coche empezó a fallar. Las agujas giraban sin sentido. El aire se volvió más denso. Y la niebla comenzó a formarse. Bajó la música. Y entonces, escuchó la voz. No salía de los altavoces. Salía de dentro de su cabeza. Francisco, no frenes. No mires atrás. No escuches las voces. No te detengas. Giró la cabeza. Nada. Apretó el volante. Y al mirar por el retrovisor, vio a alguien sentado en el asiento trasero. Un hombre. Joven. Ojeras profundas. Sonrisa rota. Hola, dijo. Me llamo Diego. ¿Y la carretera? Siguió.